La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 2. Una advertencia a la Iglesia. Resulta difícil sobreenfatizar la urgencia del mensaje de este libro. Es de suma importancia tanto práctica como espiritual lo que creen los cristianos referente a los últimos tiempos, especialmente cuando parece obvio que ellos se acercan. Lamentablemente, un sinnúmero de cristianos han abandonado todo interés en el retorno de Cristo o están seriamente equivocados en su entendimiento al respecto. Ambas clases carecerán de preparación para los eventos trascendentales que ocurrirán cuando Satanás descargue destrucción sobre la tierra e intente derramar su venganza, en especial sobre los creyentes durante la gran tribulación del Anticristo. Como este libro intenta enseñar, no hay causa para no estar preparados. El grado en el cual los cristianos sean perseguidos por el Anticristo y sus fuerzas impías en los últimos días, especialmente durante la gran tribulación, dependerá directamente de la medida de su preparación espiritual. Por eso nos ha dado el Señor su palabra para proveernos de todo lo que necesitamos conocer para nuestra comprensión y preparación para los últimos días. Referente a ello, encontramos alguna enseñanza esencial en sus cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis 2 y 3, en las cuales Cristo da tanto advertencia como ánimo a su pueblo en cuanto a la preparación necesaria para ese tiempo de prueba sin par por medio de la persecución. Consideramos ahora este mensaje oportuno con su uso cercano para la iglesia del primer siglo y su importantísima aplicación lejana para los últimos tiempos. Las 7 iglesias del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis comienza con la salutación de Juan a las 7 iglesias e incluye este testimonio. He aquí viene Cristo mismo con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7. El penúltimo versículo del Apocalipsis termina de la misma manera. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Capítulo 22:20. Del principio al fin de eso se trata este libro profético, el retorno de Cristo. Por eso nuestro Señor dio una serie de mensajes a su amado apóstol Juan para que fueran enviados a las 7 iglesias que existían en Asia Menor, el actual Turquía occidental, a fines del primer siglo. Cristo empieza su revelación exhortando a sus lectores, la iglesia de todos los tiempos, para que escuchen y obedezcan fielmente las palabras de la profecía y guarden las cosas que están escritas en ella. Apocalipsis 1:3. Cerca del fin de este libro de su palabra revelada, el Señor le recuerda a Juan: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Capítulo 22:16. El libro del Apocalipsis es dirigido a las iglesias, no solo a las 7 de Asia Menor de los días de Juan, sino a todas a través del mundo que enfrentarán las pruebas y aflicciones de origen satánico en los últimos tiempos. Mediante los ángeles designados, cada carta fue dirigida específicamente a la iglesia que llevaba su nombre. Ver Apocalipsis 2:1 y 3:22. No obstante, todos los mensajes incluyen un llamamiento a todos los que profesan el nombre de Cristo, especialmente para aquellos que vivirán en los últimos días, para que piensen y presten atención con toda seriedad a los mensajes a todas las 7 iglesias. El que tiene oído, amonestó Jesús al fin de todas las cartas, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7, CF 2:11, 17, 29, capítulo 3, 6, 13 y 22. Estas cartas ilustran perfectamente el tipo de profecía cercana lejana que se explica en el primer capítulo, el cual es común en el Antiguo y Nuevo Testamento. Las 7 congregaciones no representan etapas en la historia de la Iglesia, sino más bien retratan iglesias históricas del Nuevo Testamento que ilustran varias características que hallamos en ellas durante todos los periodos de la historia eclesiástica.
como el lenguaje señala claramente, van a caracterizar especialmente la condición de la iglesia de los últimos días. 3 tipos representativos de iglesias. Al estudiar las cartas cuidadosamente, se hace evidente que las 7 iglesias pueden ser agrupadas en 3 tipos básicos representados por Tiatira, Sardis y Filadelfia, que representan tanto a todas las 7 como a los miembros de aquellas congregaciones. Pero también es obvio que estos tipos básicos son especialmente representativos de las iglesias y de los individuos que ellas representan, que se enfrentarán con los últimos días. Podemos resumir los 3 tipos de la siguiente manera. Nota: podríamos pensar en estos 3 tipos básicos como 3 partes continuadas, con la iglesia fiel, Filadelfia en un extremo, la iglesia muerta, Sardis en el otro extremo, y las iglesias transigentes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y la Odisea en el medio, representando varios grados de infidelidad espiritual. Fin de la nota. La iglesia fiel, Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era una joya espiritual entre las 7 mencionadas en el Apocalipsis 2 y 3. La carta a ella contiene varias amonestaciones, pero no advertencias ni expresiones. El Señor empieza su elogio diciendo: «Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te he amado». Apocalipsis 3, 8 y 9. Cristo continúa alentando a aquellos creyentes con la promesa: «Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra». Apocalipsis 3, 10. Más adelante en el libro aprendemos el significado de la verdadera perseverancia. Juan observó que los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: «Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre». Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Apocalipsis 14 del 9 al 12, énfasis añadido. Cristo dice a los vencedores de Filadelfia que debido a su perseverancia, Él les guardará de la hora de la prueba. Apocalipsis 3, 10b. Guardar traduce un verbo griego que conlleva la idea básica de protección dentro de una esfera de peligro, y tiene el significado básico de liberación fuera de o fuera de dentro. En otras palabras, si tomamos el griego original en su sentido más exacto, Dios promete a las iglesias fieles que Él las guardará mientras que estén dentro de la esfera en particular de peligro en el contexto de la hora de la prueba, prometiéndoles que finalmente serán liberados fuera de dentro de este peligro. ¿Cuál es exactamente la esfera de peligro de la que las iglesias fieles, los verdaderos cristianos, recibirán protección? La mayoría de los estudiantes de la profecía están de acuerdo en que la hora de la prueba solo puede referirse a la gran tribulación, la aflicción sin paralelo del hombre contra el hombre que el anticristo desatará contra aquellos que rehúsen llevar su marca. Esta hora terminará cuando Cristo acorte la gran tribulación en su segunda venida, Mateo 24, 22, y entonces descargue su juicio inexorable contra los impíos que queden en la tierra. El Señor entonces sabe rescatar de tentación, del mismo término griego del que se traduce prueba en Apocalipsis 3:10, a los piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. Por tanto, debido a su perseverancia, o sea, su fidelidad a Cristo por no negar su nombre por medio de adorar ni a la bestia ni a su imagen, tampoco recibiendo la marca del anticristo, se le promete a la iglesia fiel la protección de Dios dentro de una esfera de gran peligro, esto es, durante la gran tribulación del anticristo y finalmente el traslado fuera de aquel peligro. Al fin de la carta a la iglesia de Filadelfia hallamos esta amonestación: «Vengo, Cristo, pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona».
Apocalipsis 3:11. Debido a que el libro del Apocalipsis fue escrito más de medio siglo después de la primera venida de Cristo, esa afirmación solo puede referirse a su segunda venida. Así, el Apocalipsis da claramente a las iglesias a las cuales fue escrita todo lo necesario para comprender que el mensaje de Cristo a los creyentes de Filadelfia fue una profecía con sentido cercano lejano. Lo cercano tiene que ver con la iglesia histórica que existía cuando el libro fue escrito, pero que desapareció corto tiempo después. Lo lejano se relaciona con las iglesias fieles o creyentes fieles que se enfrentarán a los eventos de los últimos tiempos según se revelan en los capítulos del Apocalipsis que siguen de inmediato. ¿Cuáles son las principales características que observamos en la iglesia fiel y su experiencia durante los últimos tiempos? Primera, vemos que perseverará, guardará la palabra de Cristo y no negará su nombre. En otras palabras, no recibirá la marca de la bestia ni adorará su imagen. CF Apocalipsis 14:9. Segunda, a causa de su fidelidad, recibe la promesa del Señor de que la guardará y protegerá mientras está dentro de la esfera de peligro, es decir, durante la hora de la prueba, la gran tribulación, y que finalmente la rescatará fuera de dicho peligro cuando Él vuelva para acortar aquellos días de horrible calamidad. Mateo 24, 21 y 22. Arrebatar a la verdadera iglesia y derramar su santa ira sobre los injustos. Por último, Cristo promete que dará a los fieles una corona y un lugar de honor e íntimo compañerismo con Dios en su reino eterno. Apocalipsis 3, 11 y 12. La iglesia muerta, Sardis. Cuando examinamos la iglesia de Sardis, vemos que no hay promesas de protección ni siquiera para los pocos creyentes genuinos de esta iglesia muerta. La carta de Cristo a ella está en marcado contraste con la de Filadelfia. Para los de esa última solo tiene palabras de elogio, pero casi ninguna para los de Sardis. El Señor les dijo: «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto». Apocalipsis 3:1. O sea, espiritualmente muerto. Son la cizaña, los creyentes falsos, que habrá sido sembrada entre el trigo, los verdaderos creyentes, y que crecerán juntos, en la iglesia en general, hasta el tiempo de la siega de Dios. Debido a que tendrán conocimiento del verdadero evangelio, Cristo les amonesta: «Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete». Capítulo 3, 1a. Pero su falta de vida espiritual les privará de poder escuchar la verdad espiritual. El Señor añade entonces una severa advertencia: «Por tanto, si no velas, si no te arrepientes y le recibes como Salvador y Señor, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti». Versículo 3b. Cristo de nuevo avisa a la iglesia muerta para que despierte o se encarará a la condenación. Y de nuevo el contexto se refiere a su segunda venida, indicando que la advertencia se aplica específicamente a la iglesia en general en los últimos tiempos. Los miembros incrédulos de, o representados por, la iglesia de Sardis sufrirán la terrible destrucción de la furia de Dios que vendrá dentro de poco, cuando la ira del día del Señor caiga sobre los incrédulos en su segunda venida. Durante los últimos días estarán ciegos a la inminencia del día del Señor que caerá sobre ellos como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de alumbramiento a una mujer que está encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3, CF Segunda de Pedro 3, 10. Las características y la experiencia de la iglesia espiritualmente muerta, o los individuos espiritualmente muertos, la cizaña, aparecen en contraste bien marcado con la perseverancia de los fieles. Primera, los espiritualmente muertos estarán insensibles ante las consecuencias de adorar al anticristo, la bestia, o a su imagen y de recibir su marca. Apocalipsis 14:9. Muchos lo harán sin vacilar, todavía pensando que son buenos cristianos, conformándose al mundo por el deseo de sobrevivir en vez de confiar en Cristo. Pero segunda, las consecuencias de ello serán desastrosas. Cuando la ira de Dios sea derramada sobre el mundo satánico regido por el anticristo, caerá sobre los miembros no regenerados de la iglesia como ladrón en la noche. De manera que el destino de estos aparece en trágico contraste con los fieles, a quienes Dios promete protección durante la hora de la prueba, la gran tribulación y liberación fuera de aquella hora justo antes del aterrador día del Señor.
La iglesia transigente, Tiatira. Surge la pregunta, ¿qué acerca de la iglesia transigente, la iglesia, o más específicamente cristianos transigentes, que no está espiritualmente muerta pero que tampoco es enteramente fiel, creyentes vivos en Cristo pero que no viven según su voluntad, aquellos quienes mejor caracterizan a la iglesia decayente poco antes del comienzo de los últimos tiempos? Esta era la condición de la iglesia de Tiatira. Muchos, quizá la mayoría de los creyentes en aquella iglesia, buscaron sinceramente ser fieles y activos en las cosas del Señor. Cristo los elogió al decir, «Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia». Apocalipsis 2:19a. Es evidente que muchos creyentes estaban creciendo espiritualmente y el Señor continuó su reconocimiento diciendo, «Tus obras recientes son mayores que las primeras». Versículo 19b. Pero era también una iglesia consentidora y permisiva que transigía con error y se acomodaba con su influencia contaminante. A semejanza de otras muchas iglesias evangélicas a través de la historia, las iglesias transigentes hoy en día no son cuidadosas con relación a lo que se les está enseñando a los creyentes. Más bien prefieren maestros que racionalizan, alegorizan, espiritualizan, culturizan o semitizan las escrituras, todo menos tomarlas por lo que realmente quieren decir. Por tanto, Jesús dice, «Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos». Apocalipsis 2:20. La trágica enseñanza de ese versículo es que falsos maestros en la iglesia estaban corrompiendo el evangelio y causando a muchos verdaderos creyentes, siervos fieles de Cristo, descarriarse de la creencia y la vida recta si la iglesia todo lo permitía. Es probable que el nombre Jezabel, aunque en singular, represente a un grupo de líderes cristianos no regenerados, quienes a semejanza de la impía reina Jezabel de Primero de Reyes 16 y Segundo de Reyes 9, estaban dedicados a socavar la obra del Señor y corromper al pueblo de Dios. Ese es ciertamente el caso en relación con la aplicación lejana de esta profecía. Hay una lección en este versículo para todos los creyentes de toda época, especialmente para aquellos de los últimos tiempos. Es que la verdadera salvación no es en sí misma una protección contra la falsa doctrina. El creyente que no se preocupa de alimentarse de la palabra de Dios con regularidad y no busca la guía y fortaleza del Espíritu Santo es una presa fácil de aquellos que enseñan falsedades bajo la capa del cristianismo. Satanás, el padre de la mentira, engaña con medias verdades usando frecuentemente las escrituras fuera de contexto, como lo hizo con Jesús en las tentaciones en el desierto. Mateo 4:1-11. Si creía que esa estrategia iría bien con Cristo, la usaría con toda seguridad contra sus seguidores, incluyendo a aquellos en los últimos días que enfrenten gran peligro y sean más vulnerables al engaño y la confusión. El cristiano que cree que las profecías bíblicas relacionadas con los últimos tiempos solo pueden ser entendidas en forma alegórica, o que la profecía es menos que enteramente objetiva, será presa fácil de las artimañas de Satanás. Lo mismo les acontecerá a aquellos quienes hayan sido enseñados que estos pasajes deben ser considerados literalmente, pero que no son de aplicación directa para ellos porque están confiando en la falsa seguridad de que el arrebatamiento ocurrirá antes de que sucedan estos eventos. Una vez que estos cristianos descubran su error, será demasiado tarde para evitar lo más fuerte de la persecución del anticristo. Los verdaderos creyentes que están debilitados por su transigencia no perderán su salvación, pero padecerán increíble persecución y sufrimiento de los cuales la fidelidad al Señor y a su palabra los habría protegido, como los de la iglesia de Filadelfia. De este modo, los creyentes genuinos de las iglesias acomodadizas experimentarán lo que nuestro Señor describió en el discurso del Monte de los Olivos como la gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Mateo 24:21. Es en este contexto de la gran tribulación que Cristo amonesta tanto a la iglesia que toleraba error en Tiatira como a los cristianos no comprometidos que vivirán en la semana septuagésima. Mira, la postraré, los falsos maestros, en cama, y a los que cometen adulterio espiritual con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella.
Apocalipsis 2:22, énfasis añadido. Cristo nos revela que les ocurrirán dos cosas a aquellos que transigen en los últimos días. Primera, los falsos maestros serán postrados en cama de enfermedad por su corrupción de los siervos fieles. Segunda, los creyentes verdaderos pero infieles que han cometido adulterio espiritual por haber seguido a los falsos maestros sufrirán gran tribulación si no se arrepienten. Aunque no perderán su salvación, padecerán la más cruel de las persecuciones satánicas de todos los tiempos, es decir, la aflicción que Jesús llama la gran tribulación. Es especialmente importante que notemos aquí que la Iglesia definitivamente permanecerá todavía en la tierra durante la gran tribulación del Anticristo, pese a lo que muchos crean. Esto se muestra claramente en el Apocalipsis 2:22, cuando Cristo habla primero de la gran tribulación que la Iglesia transigente experimentará, y entonces en el versículo 23 dice que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. En otras palabras, todas las iglesias estarán presentes en y sabrán de la gran tribulación, versículo 22, de los cristianos no comprometidos a manos del Anticristo y sus fuerzas impías. Y todas las iglesias se darán cuenta entonces de que Dios es aquel que escudriña las mentes y los corazones, versículo 23, al ser testigos de primera mano de lo que sucederá. Por último, el mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira se aplica también claramente a los últimos días debido a su promesa absoluta de que regresará por los suyos. Lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga, capítulo 2:25, que corresponde perfectamente con su referencia a la segunda venida que hace en las cartas de Sardis, capítulo 3:3, y Filadelfia, capítulo 3:11. Estas congregaciones fueron avisadas acerca del retorno de Cristo, y por esta razón es obvio que los mensajes a las tres clases de iglesias, la fiel, la muerta y la transigente, son relevantes para los últimos días. A las iglesias o los creyentes en conformidad con lo falso que entrarán en los últimos tiempos, se les promete que serán libradas de la ira del día del Señor. Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, 5:9. Pero no de la persecución del Anticristo durante su gran tribulación de los elegidos de Dios. La experimentarán porque creerán lo que se les ha enseñado falsamente sin comprobar las palabras de los hombres con la palabra de Dios. No obstante, antes de que Cristo corte su aflicción, la usará conforme a su voluntad y amor para purificar a aquellos cristianos para presentaros sin mancha en presencia de su gloria. Judas 24. Por esta razón, Pedro amonestó a los que esperan el día del Señor. Procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Segunda de Pedro 3:14. De igual manera, el autor de Hebreos escribió: Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Hebreos 12:6 y 7. La santidad de Dios demanda que la esposa de Cristo sea absolutamente santa y pura. Esta verdad se confirmó por Pablo a la iglesia carnal y permisiva de Corinto cuando les escribió: Celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. De manera semejante, Pablo declara en su primera carta a los Corintios que debido a que habían sido enriquecidos en todo por Cristo, quien estaba confirmado en ellos, por tanto debían estar esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, 7 y 8. ¿Cuánto más debería ser aplicada esta amonestación a los muchos cristianos acomodadizos que entrarán en los últimos tiempos? De nuevo vemos el agudo contraste entre los cristianos o iglesias no comprometidos y los fieles. Aquellos cuyas vidas reflejan a la iglesia transigente, la congregación típica de los últimos días, serán probados y limpiados antes de estar listos para asumir el papel de esposa de Cristo. No es cuestión de su necesidad de perdón de pecados, lo cual todo creyente verdadero recibe en el momento de la salvación, sino de libertad de su sumisión voluntaria a la influencia y poder continuos del pecado. Por otro lado, los creyentes que estén espiritualmente preparados, la iglesia fiel,
para la venida de Cristo para ser rescatados y recibidos en el cielo, también lo estarán para la venida del Anticristo, quien vendrá para atormentar y torturarlos mientras estén todavía en la tierra. El cristiano fiel estará protegido del Anticristo y de sus ataques, con la excepción de aquellos cristianos que renuncien voluntariamente a esa protección y arriesguen sus vidas para ganar a otros para Cristo antes de que pase el tiempo de la salvación. Ver Mateo 10 del 16 al 23, cf. Apocalipsis 6:9. 3 verdades esenciales. De las referencias de Cristo a su segunda venida en las cartas que dirige a las 3 iglesias en el Apocalipsis 2 y 3 que acabamos de considerar, aprendemos 3 verdades acerca de la iglesia en general que entrará en los últimos días. Primero, a las iglesias fieles, los cristianos, se les ofrece la protección de Dios dentro de una esfera de peligro, es decir, protección durante la gran tribulación del Anticristo en la que Él intentará matar a todos aquellos que no adoren a la bestia, el Anticristo o a su imagen. Como ya vimos antes, serán liberados fuera de dentro de la gran tribulación justo antes de que descienda la ira del día del Señor sobre los impíos. Segundo, por otro lado, se les dice a aquellos que están espiritualmente muertos que si no se arrepienten y se vuelven a Cristo, perderán toda oportunidad de salvación y padecerán todo el peso de la ira del día del Señor, el cual caerá sobre ellos como ladrón en la noche. Tercero, a los creyentes genuinos pero infieles que representan a la iglesia transigente, se les dice que sufrirán toda la intensidad de la gran tribulación del Anticristo, la terrible hora de la prueba, como un testimonio a todas las iglesias de que Cristo es el único y verdadero Señor, que escudriña los corazones y mentes de los hombres. Él premia o castiga con perfecta justicia, como permite la persecución del Anticristo, para purificar y preparar a su esposa para que esté pura y sin mancha en el día de nuestro Señor Jesucristo. Una advertencia de parte del Señor. Cuando estas verdades son tomadas seria y literalmente como es la intención de Dios, deberían aterrar a todos aquellos que componen las iglesias muertas o transigentes. No obstante, dichas verdades son una evidencia de la gracia de Dios porque Él avisa a los suyos por medio de su palabra para que entiendan y se preparen para los terribles eventos del porvenir. Vemos este mismo principio y su relevancia para los últimos días en la manera en que Dios trató con Sodoma y Gomorra justo antes de la completa y terrible destrucción de estas ciudades, un evento hasta ese momento desconocido por Abraham. El Señor dijo a los ángeles que estaban visitando al patriarca: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarde el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Génesis 18, 17 al 19. En otros términos, la advertencia acerca de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra y la razón para ello le fue dada a Abraham no solo por su propio beneficio, sino también por el de sus hijos y su casa después de él que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Así como la destrucción de Sodoma y Gomorra es usada como un ejemplo del terrible día del Señor que un día acortará la gran tribulación del Anticristo, así Dios también ha optado por advertir a su iglesia elegida de aquel juicio amenazador para que mandemos a nuestros hijos y a nuestra casa después de nosotros que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Por esta razón, los cristianos son amonestados una y otra vez para que vivan piadosamente esperando el retorno de Cristo. Como el apóstol Pedro escribe: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, 11 al 14, 17 y 18, énfasis añadido. El reto de Pedro al creyente no podría estar más claro. Todos los creyentes han de ser santos en conducta y en piedad, con diligencia, sin mancha e irreprensibles, en guardia, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la medida en que el creyente no responda a esta amonestación, estará sin preparación para los eventos en lo venidero. En el discurso del Monte de los Olivos, Cristo hace la misma amonestación a sus discípulos de estar atentos a las señales de su venida para que no sean sorprendidos y desprevenidos. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Mateo 24, 32, 33. El último comentario de Cristo en su discurso hallado en Lucas 21 lo resume todo. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Versículo 36. 3 inquietudes para concluir. Empezamos este capítulo subrayando la urgencia del mensaje de este libro y hemos visto su tremendo significado para los creyentes en el pasado, así como en nuestro propio tiempo. Nunca se enfatizará excesivamente la urgencia de este mensaje, especialmente cuando los últimos tiempos parecen estar tan cerca. Para concluir este capítulo, llamaré la atención a 3 inquietudes. Primera, lo que nosotros pensemos acerca de los últimos tiempos es de crucial importancia. Muchos cristianos evangélicos se han hecho agnósticos tocante a la segunda venida del Señor. Sin ningún interés o entendimiento concerniente a los eventos finales, han espiritualizado o alegorizado de tal manera que no ven su aplicación para la iglesia de hoy. Otros muchos tienen un conocimiento equivocado que los dejarán completamente desprevenidos, pensando que los eventos bosquejados por Cristo en el discurso del Monte de los Olivos o dados por Juan en el Apocalipsis tienen que ver con el Israel impenitente, no con la iglesia. A ambos les da el apóstol Pablo una severa advertencia. Que nadie os engañe en ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3. La segunda carta a los tesalonicenses contiene el pasaje más claro de las Escrituras acerca del tiempo de la segunda venida de Cristo. Segunda, al grado que el cristiano genuino esté preparado, o tendrá la protección de Dios durante la gran persecución del anticristo, o sufrirá el embate completo de la furia del anticristo en su intento de destruir a todos aquellos que no se inclinen ante él. Por tanto, la teología del creyente concerniente a los últimos días es de inmensa importancia, especialmente para todos los que vivan durante aquellos últimos días. Tercera, efectivamente podemos estar preparados. Dios amorosamente nos ha dado su palabra para amonestarnos e instruirnos, a fin de que estemos preparados para los eventos monumentales de los últimos tiempos. Por tanto, Él nos llama a comprender, a perseverar, a estar esperando y apresurando la venida del día del Señor, y en especial a vivir santa y piadosamente en esperanza y expectación, mientras los últimos tiempos se acercan.